la naturaleza del foro en el que nos encontramos, hacia dónde van las comisiones, el comentario que hice en relación a que debemos de vigilar o ser cuidadosos en el procedimiento de selección. Les dije claramente desde el principio, no voy a dar la solución, pero finalmente me da mucho gusto escuchar la opinión del diputado Razo, en el sentido de, bueno, finalmente a lo mejor tendría que manejarse algún otro tipo de perspectivas, algún tipo de tamiz más cuidadoso, y bueno, finalmente creo que la inquietud en ese sentido va por allí en cuanto a la designación de los titulares de las comisiones. Segundo aspecto que creo que es perfectamente destacable, la finalidad de las comisiones finalmente es encontrar mediante el procedimiento que se establece en la ley el carácter y el peso de la resolución es en función de la argumentación misma de la resolución. Yo sí creo que es adecuado el procedimiento de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no basta con la argumentación de la negativa de la autoridad. La negativa de la autoridad además se debe de publicitar. Y ahí viene finalmente el peso de la sociedad para poder cuestionar o aceptar la argumentación que se da por parte de la autoridad. Pero también es importante señalar que el círculo se cierra cuando viene la comparecencia. Y decía el diputado, bueno, ¿y qué no debería de ser en todas que necesariamente se debe de acudir? Yo creo que el legislador deja la puerta abierta por una razón. Cuando la argumentación para la no aceptación de la recomendación es sólida, creo que sería sano que en esos casos también por parte de quien lleva el control, la comisión, creo que no debería de agotarse ese aspecto. Yo creo que es donde se queda salvaguardada esa situación. Cuando no es convincente, creo que el peso moral de los representantes de la ciudadanía, de los representantes de todo el conglomerado social, es importante para que se pueda determinar si realmente se cumple o no una determinación. El cumplimiento o no de una determinación no obedece tampoco a una magia de argumentación, sino finalmente a contar con la razón. Muchas gracias. Luis González Plasencia, doctor. Gracias. Bueno, por esto que decías, Mauricio, que creo que vale la pena discutirlo, no vamos a votarlo ahora acá, pero efectivamente las comisiones no suplen a la jurisdicción, pero son complementarias. Y ha habido distintas circunstancias en las que una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos se convierte en prueba, por ejemplo, ya en lo jurisdiccional. Pero creo que hay algunas cosas aquí que hay que tener en consideración. Una es la naturaleza misma de la violación de derechos humanos, en el sentido en el que la hemos entendido como un acto de autoridad, ¿no? Porque ahí hay una asimetría. Y a menos que tuviéramos una garantía plena de que el juez va a ejercer su poder de connotación equitativa, la asimetría no resuelta lo que supone es que el ciudadano se encuentra en desventaja. Entonces, un mecanismo que podría ser útil es que la comisión, una vez, por ejemplo, que emite la recomendación y esta no se acepta, fuera parte en el juicio como defensor, ¿no? Eso tendríamos que discutirlo, digamos, de manera mucho más a fondo para que efectivamente se cumpliera esta complementariedad. La otra cuestión es que la recomendación sí se constituye en un mecanismo, digamos, mucho más rápido de acceso a la justicia y de garantía de reparación, porque efectivamente la reparación desde el punto de vista de los derechos humanos, y por eso insisto mucho en que sí tenemos que, digamos, tener claridad de que estamos hablando de una materia específica que debe ser entendida en su propia lógica y frente a la cual, por ejemplo, muchos dogmas de otras materias quedan nulificados. Muchos dogmas del derecho penal, del derecho laboral, del derecho civil quedan nulificados frente a la visión de derechos humanos. Entonces, los criterios de reparación
también son criterios de reparación que están relacionados con la doctrina de los derechos humanos. Creo que es un tema que podemos discutir mucho. Y quiero concluir simplemente diciendo que me parece que tenemos una gran oportunidad para construir una institución, no para este momento, ¿no? Yo diría, estamos en esta coyuntura, tenemos que atenderla, pero tenemos que pensar el diseño institucional del Ombudsman cuando ya no estemos aquí, ¿no? Para cuando ya no estemos aquí, ni el gobierno actual, ni desde luego la administración de la comisión, para que funcione más allá de lo que hoy conviene o convendría tanto a la propia comisión como a el Estado en su conjunto o los órganos de gobierno en el caso del DF. Gracias.